requiere para servir a Jesucristo. Y yo le he puesto en esta noche este mensaje: oblígate a ti mismo. Vamos a ver qué Dios puede decirnos a través de esta enseñanza. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Mateo, antes de que tomen sus asientos, y vamos a leer versículos 13 y versículo 14, donde dice Mateo 7:13: en el nombre de Jesucristo, entrad por la puerta estrecha. Noten ustedes que está hablando de un acto de obligación, de esfuerzo. No es que Dios lo va a hacer todo. Dios sí nos salvó por gracia, nos bendijo con la salvación, con su sangre, pero hay algo en lo que tú tienes que esforzarte. Como se le dijo también a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El otro versículo que quiero que leamos antes de iniciar es 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 16. 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Qué interesante, qué expresión tan excelente. No desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, de las angustias, de lo que pudiéramos pasar mientras estamos en esta tierra, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Pero tenemos que caminar no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Tomen sus asientos, por favor, en esta noche, y vamos a hablar precisamente de obligarte a ti mismo. Tienes que ser una persona que sabe ser disciplinada en tu vida espiritual. Esta palabra, Mateo capítulo 7:13, donde estábamos, entrar por la puerta estrecha, esta expresión se puede también traducir porfiar. Y vean qué interesante, porque porfiar significa discutir obstinadamente y con tenacidad. Y también significa importunar repetidamente con el fin de conseguir un propósito, con el fin de alcanzar una meta, insistir, empeñarse, machacar, perseverar. Alguien firme en sus ideas y sus decisiones. Qué interesante, escuchen, todo esto es lo que significa la palabra porfiar. En este caso, significa conseguir nuestro objetivo a pesar de los obstáculos. Por eso decía el apóstol Pablo: proseguimos al blanco. Todos aquellos que sirven a Jesucristo están prosiguiendo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano?
que yo he conocido a tantos hombres y mujeres que al entregarse a Cristo por primera vez en sus vidas, se encienden como unas antorchas y comienzan con un fuego vivo adorando al Señor en oración, en ayuno, en alabanza, sumergiéndose en su palabra, que es lo más maravilloso que tenemos, como quien encuentra un tesoro, congregándose con gozo, con alegría, con los demás hijos de Dios, con los demás creyentes. Pero cuando pasa el tiempo, como que algo sucede. Ese fuego comienza a menguar en sus vidas. Y el entusiasmo se convierte en una rutina. Y es algo en lo que en esta noche vamos a enfocarnos para descubrir si algo está pasando en tu vida espiritual, en tu vida en el servicio a Dios. No permitir que el entusiasmo se convierta en rutina. Y muchas de las veces cuando esto se convierte en una rutina, la comunión con Dios se siente lejana. Y comienza el servicio a nuestro Dios y Salvador a sentirse como que si fuera un deber, como que si fuera algo que tenemos que hacer. Y luego uno se pregunta si realmente esto está sucediendo, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está pasando con mi vida, con mi espíritu, con mi conversión, con la comunión con Dios? ¿Cómo es posible que algo tan glorioso como el relacionarnos con Cristo, el relacionarnos con nuestro Dios y Salvador, se convierta en algo que comenzamos de alguna manera a evitarlo? Comenzamos a esquivarlo. Comenzamos a dejar que la comodidad comience a tomar el control de nuestras vidas y ya no nos esforzamos como antes. Ya no nos esforzamos como cuando nos convertimos a Cristo, como cuando vivíamos en el primer amor, siendo que como hijos de Dios debemos de vivir siempre, constantemente en el primer amor. Pero escucha, mi hermano, no es que ya no amemos al Señor o que ya no ames al Señor, ni tampoco es porque tu fe se haya esfumado. No, lo que sucede es algo que es muy sutil, que es muy silencioso y que es una batalla del alma que no se lleva a cabo con gritos, con euforia, con mucha demostración de la apariencia del servicio a Dios, sino con decisiones que tomamos a diario. Y si no las enfrentamos con decisión y con firmeza, nos van a arrastrar sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros lo notemos, sin que nosotros podamos percibirlo, sin que nosotros podamos identificarlo. Por eso es importantísimo entender que este tipo de vida puede entrar a nuestras vidas y alejarnos de la comunión y de la presencia de Dios. Por eso quiero hablar hoy precisamente en esta noche acerca de esa lucha interior que todos enfrentamos. Y quiero invitarte a que te disciplines, a que aprendas a tomar las decisiones firmes desde el día como lo hiciste cuando te entregaste al Señor. Estas decisiones firmes de buscar al Señor cada día, no de una forma religiosa, no de una forma sin vida y no por obligación seca y forzada. No por una obligación
seca y forzada, sino porque has comprendido lo que es realmente lo que está en juego en nuestras vidas, lo que está en juego en tu vida. Vemos aquí precisamente en esta expresión de Mateo 7 precisamente la importancia que tiene de empeñarse, de machacar, de perseverar, de mantener firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, de conseguir el objetivo sin importar los obstáculos que nosotros tengamos que pasar. Esto significa obligarte a buscar a Cristo de una manera personal y consciente. Es una de las formas más profundas de mostrarle tu amor y de mostrarle tu fe al Señor al que tú estás sirviendo. Porque si no te esfuerzas en esa búsqueda, vas a terminar obligado a caminar con una fe vacía y sin raíces, sin frutos. Solo una sombra de lo que fue, solamente una sombra de lo que viví. Solamente estás probablemente viviendo de los recuerdos. Pero ¿qué es lo que está realmente pasando en este momento? Hoy en día, en este momento. Te lo digo porque hay un enemigo silencioso que no necesita levantar la voz o rugir como un león para derribarte. Y no se llama duda, se llama comodidad. Vean ustedes la importancia. Y quiero que sepas que este tipo de comodidad no es una comodidad que te va a lanzar al pecado de inmediato, sino que te adormece primero. Y después de que comienza a adormecerte, te va a convencer de dejarlo para el día de mañana. Mejor lo hago mañana porque hoy no tengo fuerzas, porque hoy estoy cansado, porque hoy tuve muchos problemas, porque hoy tuve muchas cosas que hacer. Mañana oro más calmado, más renovado, más tranquilo, con más calma. Y así llevo este mes porque todo este mes he estado muy ocupado. Además, Dios sabe cómo está mi corazón. Este enemigo silencioso adormece. Este enemigo silencioso no se presenta como alguien que puede destruirnos, sino que entra de una manera superficial a nuestras vidas para destruirnos. Y cuando dices, Él conoce mi corazón, claro que Él lo sabe. Porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, ve ese corazón cansado, pero también ve que con cada excusa que tú pones para obligarte a servir a Dios, para esforzarte para servir a Dios, se apaga un poco más la llama que debería de arder, la llama que debería estar ardiendo en el Espíritu, en tu vida y en tu corazón. Y lo más difícil es que muchas de las veces no te das cuenta. Y sin embargo, sigues viniendo a la iglesia, saludas a los hermanos, les dices, Dios te bendiga hermano, compartes alguna palabra con ellos de la Biblia, pero por dentro, ahí donde nadie puede ver, tú sabes la verdad de lo que está pasando en tu vida y en tu corazón. Tenemos que esforzarnos para poder lograr mantener una vida espiritual
fuerte, fluyente en el Espíritu, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo allí dentro de tu vida? Ahí donde nadie puede ver. Hay un altar vacío. Hay un manantial que se ha secado. No porque seas una mala persona, sino porque te descuidaste. Descuidaste la comunión con Dios. Dejaste que la pereza espiritual llegara tocando trompetas a tu vida y permitir de esta forma que comenzara a entrar a tu vida y a tu corazón este adormecimiento. Y seca los huesos, porque dice la Biblia que cuando no tenemos una comunión profunda con Dios, comienza a secarse nuestra vida, comienza a secarse nuestro espíritu, comienza esto precisamente con el inicio de la pereza espiritual, porque no llega haciendo mucho alarde a nuestras vidas, sino que viene disfrazada de sabiduría, de equilibrio, de no tengo tiempo, pero cada día que dejas de buscar al Señor intencionalmente, es un día donde tu alma se seca. Y cada día se seca un poco más. Y cuando el alma se reseca, cuando no hay fluidez de ríos de agua viva, todo pesa más. Todo es más difícil. Todo es más complicado. Tienes que llevar más cargas. La vida espiritual se convierte en una vida pesada, donde la falta de ánimo, la falta de energía espiritual comienza a tomar el control de tu vida y de tu corazón. Y es ahí cuando orar es difícil. Y es ahí cuando exaltar a Dios se hace más difícil. Y es ahí cuando leer la palabra de Dios se convierte como si fuera un deber. Porque la leo, porque la tengo que leer sin disfrutar de la lectura, sin disfrutar del espíritu que brota de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que aquí hay palabras de vida eterna que saltan para vida eterna, pero no las miramos así, sino que lo estamos haciendo por hacerlo, sin entender la importancia que tiene que el Espíritu Santo esté ardiente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo es más pesado, todo es más difícil. Todo se convierte en un deber. Voy a predicar porque tengo que predicar. Voy a cantar porque tengo que cantar. Voy a dar una enseñanza porque tengo que darla. Y servir realmente se convierte en una carga. Incluso es más difícil amarnos los unos a los otros. Todo se convierte en algo más difícil. Todo se hace más pesado. Todo se convierte en algo en lo que yo tengo que esforzarme el doble. Porque no he entendido, porque no me he dado cuenta de que algo está pasando ahí dentro de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra alma. Quiero hablarles de un hombre que pudo comprender esto a tiempo. Él era un hombre líder, era un hombre fuerte, con mucha gente a su cargo, había visto milagros, había peleado batallas, había caminado con Dios de una forma íntima. Pero al paso de los años
Las heridas de la carga de liderazgo, de la responsabilidad, fueron apagando su pasión por lo que él hacía y ya no buscaba a Dios como antes. Ya no se quebrantaba en el secreto de su alma, en el secreto de su espíritu, en el secreto de su lugar de adoración. Su alma se estaba secando. Hasta que un día, en medio de su agotamiento, Dios le habló. Y esto no fue un gran milagro, ni tampoco fue una manifestación de una forma o de una voz estruendosa de Dios. Más bien lo que Dios hizo fue un susurro a su oído, un susurro a su espíritu, una voz suave que le recordó algo que era muy esencial. De algo que era valiosísimo y importante entender. Número uno, le dice Dios, tu fuerza no viene de lo que hiciste. Tu fuerza no viene de lo que viviste. Tu fuerza no viene de tu capacidad, ni tampoco viene de tu posición. ¿Por qué? Porque tu fuerza solamente viene de buscar a nuestro Dios y Salvador. Nuestra fuerza no depende de nosotros. Nuestras capacidades no dependen de nuestra sabiduría. Lo que somos, no somos porque nosotros hayamos logrado ser lo que somos, sino porque hay un Dios que nos llamó, hay un Dios que te llamó para adorarle, para servirle, para que sea tu Salvador, para que sea el Dios de tu vida. Y Él es el que hace posible que tú puedas servirle a Dios. Entender, número uno, que somos dependientes de Dios. Y que sin Cristo nada vamos a poder hacer. Y si dejas de buscarlo, vas a morir de pie. Como este líder llamado Moisés. Este hombre que vio la zarza arder. Este hombre que vio el mar rojo abrirse. Este hombre que habló con Dios cara a cara, dice la Biblia. Aún él, con todo y su experiencia, necesitaba buscar cada día al Señor de una forma obligada, consciente, de una manera responsable, entendiendo lo que está en riesgo en tu vida. No vivía de recuerdos, sino que vivía de la presencia de Dios diariamente. Digo esto porque hay cristianos que nomás viven del recuerdo, pero en su vida diaria hay un apagón, no hay luz, no hay fortaleza, no hay vida. ¿Por qué? Porque aprendemos solamente a vivir del pasado, y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir en un eterno presente con Él todos los días de nuestras vidas. Él dijo que estaría un día sí y un día no con nosotros. No, Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso significa una presencia continua de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir con Jesucristo. La razón por la que hablo de esto es porque buscaba la nube continuamente, buscaba la voz de Dios, buscaba su rostro, y no porque le nacía naturalmente, sino porque era una decisión. Escuchen esto, es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué buscaba continuamente la dirección de Dios? ¿Por qué se movía bajo la nube de Dios? ¿Por qué buscaba su rostro? ¿Será porque le nacía naturalmente al hacerlo?
No, lo hacía por decisión personal. Es decir, nosotros tomamos la decisión de servirle a Él. Cuando el apóstol hace esta expresión, no desmayamos, significa que hay un esfuerzo continuo. Significa que hay algo que se está haciendo. Hay un movimiento, es decir, estamos hablando de algo que está en movimiento. No desmayamos, aunque se desgaste nuestro hombre exterior. Dentro de nosotros está fortaleciéndose el hombre interior, que es la nueva especie. La vida real es el yo real en el que me estoy desarrollando como hijo de Dios. Era una decisión. ¿Saben por qué? Porque decidía hacerlo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esfuérzate y sé valiente? Da el paso de fe. No te quedes parado. No temas, no desmayes. Decide hacerlo, aún con cansancio, aún con todas tus dudas, aún con todos tus problemas. Decide adorar a Dios, pase lo que pase en tu vida. Decide exaltar a Dios, aunque tu entorno a lo mejor sea negativo, aunque tu entorno parezca lo más pesado que pudiera haber en tu vida, pero con todo y eso, tú te esfuerzas y eres valiente y le exaltas y le alabas y le adoras, sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno. Es una decisión que tomamos. O lo haces, o puedes seguir dejándote llevar por esa corriente, o construir una vida donde buscar a Cristo no sea algo opcional, sino una convicción tan firme como respirar, una convicción tan firme como es dar pasos de fe para seguir caminando. ¿Anhelas volver a abrir la Biblia con ese fervor, como alguien que ha encontrado una joya escondida? ¿Adorar sin mirar el reloj? No esperes pues que esas ganas aparezcan solas, porque no van a aparecer. Tienes que tomar la decisión firme, aunque al principio sea difícil, aunque al principio duela, aunque al principio te cueste, no porque Dios se aleje de ti, sino porque tú te has apagado. Y si no lo haces, los primeros pasos van a ser más difíciles. Pero al hacerlo, tu mente volará muy lejos. Al leer la palabra de Dios sin sentir nada, te vas a distraer con facilidad. Te sentirás a lo mejor torpe y pensarás que estás perdiendo el tiempo. Pero si aprendes a resistir y luego a insistir, va a haber algo muy dentro de ti que comenzará a moverse. Y va a ser como un manantial que ha estado seco. Y a lo mejor seco por mucho tiempo. Y cuando comienza a fluir otra vez el agua, poco a poco, aunque si era demasiado la sequedad, a lo mejor las primeras corrientes
se van a ir inmediatamente, se van a esfumar. Pero la insistencia, poco a poco, paso a paso, en actos sencillos y cotidianos, donde tu alma es moldeada, comienza a cambiar completamente el rumbo de tu vida. Abrir tu Biblia aunque estés cansado. Doblar tus rodillas cuando preferirías mejor estar acostado. Ahí es precisamente donde un cristiano crece. Tienes que tomar la decisión de hacerlo. Es una decisión consciente. Y cuando tú, como hijo de Dios, eliges perseverar, aunque no tengas ganas, tu vida empieza a cambiar. Tu vida comienza a agarrar un rumbo totalmente distinto. Porque quiero que sepas que la fe no se demuestra cuando todo es fácil, cuando todo es agradable, cuando todo está a nuestro favor. Se demuestra precisamente la fe en medio del cansancio, en medio de la apatía, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la pesadez, en medio de las dificultades. Pero aún con todo y eso sobre tu vida, tú decides no rendirte. Con todo y eso decides no dejarte vencer. Con todo y eso no permites que eso derrumbe tu vida. Y es ahí cuando comienzas, a ver con claridad y descubres que el problema no es la falta de tiempo, ni tampoco son las muchas responsabilidades, ni tampoco es el agotamiento físico, sino una batalla por el control de tu alma. Una batalla por el control de tu espíritu. Una batalla que estamos librando constantemente en nuestra vida. Es decir, que hay un conflicto espiritual en nuestras vidas. Gálatas 5:17. Encontramos en esta porción de la Biblia una oposición. Y quiero que sepas que esto no es una lucha nueva, sino algo que parte de nuestra naturaleza caída. Y esto solo se enfrenta con decisión. Cuando tú decides, cuando tú te esfuerzas, cuando tú decides hacer cambios no grandes, comienza con las cosas más pequeñas. Por eso decía que solamente esto se enfrenta con decisión, se enfrenta con perseverancia, se enfrenta con disciplina, con una convicción profunda, con una convicción tan profunda que estás seguro que lo que estás haciendo es algo que trae frutos a largo tiempo sobre tu vida, porque estás sembrando lo que vas a cosechar. Estás comenzando a sembrar lo que esperas en el futuro espiritual. Estás sembrando lo que estás esperando en tu vida, porque hay una convicción profunda. Y cuando esto sucede, te vas a dar cuenta que comienzas a entender que tus pensamientos son más puros, que tu oído espiritual se agudiza de una manera excelente. Y no porque el mundo esté cambiando o cambie a tu alrededor,
sino porque tú estás siendo transformado. Transformado por la renovación de tu entendimiento, desde adentro. Y cada vez que decides buscar a Dios en los momentos de sequedad, estás afirmando tu fe con más fuerzas que nunca, como nunca en tu vida. Aunque no lo veas, estás echando raíces que sostendrán con mucha fuerza tu vida, porque estás haciendo que esas raíces entren a lo más profundo, y cuando vengan los vientos y cuando se arrecien las tempestades, no te derribarán. La fidelidad constante no siempre trae emociones fuertes, y trae a algo que es aún más valioso, y es esto: estabilidad, claridad y madurez. Es decir, Dios te está preparando para caminar con firmeza en un mundo que cambia cada día. Hay una fortaleza que no ha cerrido, pero que sí tiene nuestra vida entera, porque estamos, escuchen ustedes, de esta manera conectados a la única fuente que no se agota. Estamos conectados a la única fuente que tiene todo lo que Dios nos ha prometido. Estamos conectados a una fuente donde ya nosotros pertenecemos a un ambiente espiritual de vida eterna. En un ambiente donde todo lo que hay en el cielo es una conexión que existe con nosotros. Y es ahí cuando comenzamos a entender que ya no somos de este mundo. Y es ahí cuando comenzamos a entender que nosotros, estando conectados a esa fuente de vida única que existe en el mundo, nos convertimos en la luz del mundo. Nos convertimos en hijos de Dios que entendemos perfectamente a dónde vamos. Porque ahora, desde ese momento, comenzamos a caminar guiados por lo eterno. Comenzamos a caminar guiados por las cosas que no se ven. Comenzamos guiados por lo que no vemos, porque lo que no vemos es real, es auténtico, es lo que Dios quiere que ustedes y yo comencemos a comprender, para poder tener esa conexión con las cosas que no se ven, y las cosas temporales no nos pueden detener, porque las cosas que no se ven son eternas, mas las que se ven son temporales. Cuando eso sucede, tus pasos dejan huella. Dejan huella porque estamos en un mundo donde todos están corriendo sin rumbo. Y tu vida se convierte precisamente en esa luz del mundo, donde cada día las tinieblas y la oscuridad son más fuertes y más constantes en nuestro entorno. Y cuando perseveras, descubres una cosa: una nueva profundidad. Una nueva profundidad en tu caminar con Cristo. Y ya no solo se trata de pedir, sino que empiezas a buscarle por quién es Él. Y no vienes a Él por lo que necesitas, sino que por la comunión que tanto deseas, por la comunión que tanto anhelas en tu corazón. No buscas respuestas, sino que buscas la presencia de Dios.
Porque ahí en su presencia, donde tu alma, es precisamente donde haya lo que realmente, lo que tu vida necesita. Por eso dice el salmista que si nosotros estamos conectados a la fuente a la cual nosotros venimos cuando nos entregamos a Cristo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tendrás que pedirle a Dios lo que necesitas, sino que Dios te va a dar todo lo que tu vida necesita. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Porque precisamente ahí en su presencia es donde nuestra alma halla lo que realmente necesita. Y lo que más necesitamos en nuestra vida es claridad por el camino por el que vamos caminando. Necesitamos consuelo en medio del dolor. Necesitamos corrección cuando seamos desviados. Necesitamos fuerzas para continuar, y todo esto lo vamos a poder encontrar en la presencia del Dios Todopoderoso, al que nosotros amamos y servimos con nuestro corazón. Vamos a encontrar esperanza cuando todo parezca perdido. Y así es como se edifica una vida firme. Así es como se edifica una vida de fe que no tambalea, que no se destantea, una confianza que no se rompe, algo real, algo auténtico, algo que comienza a formarse dentro de nosotros y comenzamos realmente a disfrutar del verdadero cristianismo. Los hijos de Dios no son unos cobardes, los hijos de Dios no son unos perdedores. Los hijos de Dios tienen como líder al supremo Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que aunque soplen vientos, que aunque vengan tempestades, venga lo que venga, cuando nosotros entendemos y estamos dentro de las oraciones que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos seguros bajo la mano poderosa de Jesucristo. Estamos seguros en Él. No hay nada que nos pueda apartar de su mano. Dios nos dice claramente: nadie los puede arrebatar de mi mano, porque hemos aprendido a ser responsables. Hemos aprendido a obligarnos a nosotros mismos de una manera consciente y entendiéndolo, servir a Jesucristo sin importar los obstáculos, sin importar lo que tengamos que pasar en nuestras vidas. Encontramos ahí precisamente un amor que no se rinde por el cansancio, un amor que no se rinde por los problemas, un amor que no se rinde por el dolor, un amor que no desfallece. En esta noche yo te digo, amado hermano, no te detengas, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando, esfuérzate y sé valiente. Señor Jesucristo, en esta noche, yo quiero, Señor, tomar la decisión de servir